Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En Vivo con Jesús. Hoy es miércoles 9 de agosto, son las 6 p.m. hora Colombia. Estamos en Facebook. Si estás viendo esto en Facebook, puedes apoyar este espacio con tus estrellitas. Y si estás en YouTube, puedes apoyar este espacio simplemente como viendo y compartiéndolo con tus amigos. En Vivo con Jesús es un espacio que nació hace un par de años con la necesidad de compartir de Dios, sin importar si estás en el colegio, en la universidad, en un hospital, en tu casa, en el baño, camino a casa, en un carro. Creemos fielmente que Jesús está en vivo contigo, donde sea que estés. Por eso no importa la hora, ni el país, ni donde sea que veas este video. Básicamente un poco lo que está detrás de esta frase es que sin importar el lugar o la hora, estás en vivo con Jesús y quieres pasar un tiempo especial con Él. Entonces en este espacio yo siempre digo como, oigan, traigan algo de tomar, algo donde anotar, para que sea como mucho más ameno este espacio. Entonces, bueno, hoy quisiera arrancar contándoles una historia que alguna vez compartí en mi Instagram, creo que hace muchos años, y desde entonces, ahora cuando estaba orando, como que creo que Dios me la recordó, y creo que es el propósito de este en vivo. Hace más o menos como 5 años, eh, mi mejor amiga me llamó y en esa época ella trabajaba en un hospital. Ella es enfermera de niños con cáncer y ella, por supuesto, al ser una mujer también creyente, oraba siempre por sus pacientes, creyendo que cada cosa que ella hacía, cada vez que los canalizaba, cada vez que hacía como procedimientos, sí, en su hospital, ella declaraba que los niños iban a ser sanos. Y me acuerdo que una noche ella me llamó y me llamó llorando y me dijo, mira, lo que pasa es que este niño acaba de fallecer. Y en efecto, de alguna manera, ella se acostumbró a que eso pasaba mucho, como en el hospital en el que ella trabajaba, ¿no? Como que básicamente era normal que los niños entraran luego en cuidados paliativos, que es como cuando ya en efecto no hay nada que hacer y simplemente se está teniendo ahí un cuidado especial hasta antes de que finalmente pues su cuerpo no dé más. Pero ella tenía como un aprecio especial por ese niño y me dijo, y me duele porque oré por él y no se sanó. Y me acuerdo que hace 5 años en esta misma oficina, yo por el teléfono la consolé y le dije, amiga, pero no puedes dejar de creer que el Dios que creó el universo y que ha sanado a miles de niños y en efecto lo sigue haciendo, deja de ser Dios porque no haya sanado a este niño. Y eso no significa que Dios siga haciendo milagros y que sane a personas, aún a pesar de que la respuesta a tu oración haya sido un no. Entonces me acuerdo que esa noche como que oramos y fue especial. Y lo que yo no sabía era que lo que yo había dicho en esa oración y en esa llamada se iba a poner a prueba unos días después. Entonces lo que ocurrió unos días después es que yo estoy en la universidad, en esa época todavía estaba estudiando en la universidad y estaba como editando un trabajo y era como las 6 de la tarde y recibo una llamada de mi tía y me acuerdo que cuando le contesté ella como que casi no podía ni respirar y me dice, tengo cáncer y me voy a morir. Y me acuerdo mucho que por supuesto yo del otro lado quedé un poco como paralizada porque no entendía nada. Ella venía con unos síntomas en donde en efecto tenía unos sangrados no normales y muy prolongados y en efecto cuando fue los exámenes arrojaron que tenía cáncer en su matriz y en ese momento ella no, como que no quiso seguir hablando conmigo, un poco como en medio del shock y del dolor, simplemente me lo contó. Fue la primera persona además a la que se lo contó y colgó y yo me quedé eh, un poco como, ¿saben? No, empecé a asimilar un poco que creo que me he pasado como 2, 3 días de la conversación con mi mejor amiga que también tenía que ver con el cáncer y yo sentí que Dios puso en mi corazón exactamente la misma frase que le dije a mi amiga y fue, no puedes dejar de creer que Dios sana aun cuando haya respondido que no a tu oración. Y me acuerdo que ahí en medio de la universidad, en medio de la sala de edición en la que estaba, pues solamente como que pude orar y me desgarré diciéndole a Dios, pucha, yo sé que yo dije esto hace 3 días, yo sé que oré por mi mejor amiga, pero por supuesto que quiero es que sanes a mi tía, o sea, no me importa si sanas a alguien más, no me importa si alguien más
está orando por lo mismo incansablemente. Yo necesito que mi oración sea especial para ti y que a la mía sí la sanes, ¿no? Un poco fue como, fue pucha, yo necesito que todo lo que yo dije, sí suena muy bonito, pero sánala, ¿sí? Básicamente en eso como que empecé a orar. En efecto, mi tía como que empezamos a ir al médico, empezó todo este tratamiento, finalmente como que el cáncer de alguna manera necesitaba ser tratado de manera inmediata, entonces se empezó como toda la logística y más o menos, no me acuerdo muy bien de esta historia, pero como a los 3 meses quizás de su primer etapa de tratamiento, yo no dejé nunca de orar por un milagro y estábamos esperando una sanidad absoluta. Y en ese proceso, al iniciar sus quimioterapias, por supuesto que fue normal que ella perdiera su cabello, fue normal que estuviera mucho más débil, ¿no? Que perdiera mucho peso, y eso no dejaba de ser difícil para mí. Yo me acuerdo justamente que, pero digo, ¿por qué lo digo? Porque particularmente mi tía fue la persona que me crió a mí, porque mis papás en esa época, cuando mi hermano y yo nacimos, como que en pro del trabajo y de poder como buscar la provisión, fueron unos papás, digamos que ausentes en la primera etapa, y esa etapa de crianza estuvo a cargo de mis abuelos y de mi tía. Entonces mi tía, para mí, pues básicamente tenemos una comunicación a diario porque es muy importante y es como otra mamá. Entonces todo era muy difícil y a pesar de que orábamos por un milagro, pues su aspecto físico y cómo se veía era difícil. Yo me acuerdo que cuando ella tuvo que irse a rapar, eh, no le contó a nadie porque dijo como el dolor es simplemente como incalculable, y pasar por eso y por esa enfermedad de manera también tan repentina, por supuesto que era muy difícil. Entonces me acuerdo que pasó como esta primera etapa y tenía como unos primeros exámenes para que pudieran evaluar cómo estaba su estado en ese momento, como que tanto había avanzado en ese momento el cáncer, o qué tanto le habían servido las quimios. Y me acuerdo que yo iba como con la fe intacta diciendo, bueno, en esta Dios nos va a sorprender, un poco como que Dios nos ha puesto en esta prueba, pero el quiz es que no hemos dejado de orar, no hemos dejado de ayunar, no hemos dejado de declarar, y básicamente cuando salgan los resultados Dios nos va a sorprender con que el cáncer se ha ido, y esto simplemente fue una temporada muy corta y muy rápida. Pasaron los primeros exámenes, ella me llama y me dice, el cáncer está avanzando, las quimioterapias no están funcionando. Entonces, ¿cómo está tu fe y cómo está tu corazón cuando uno recibe este tipo de noticias después de que has hecho un poquito como el ABC del creyente, ¿no? Entonces pasa una tragedia, yo oro, yo ayuno, yo declaro, yo reclamo las promesas, pero el resultado pues no es lo que se supone que debería ser, que es un milagro, sino que pareciera que Dios no te está escuchando. Amigos, pues eso mismo le pasó a Job, un personaje de la Biblia que cuenta que era un personaje, una persona amada profundamente por Dios, porque era un hombre íntegro en todo lo que hacía, honraba a Dios. La Biblia dice que inclusive sus hijos pecaban y él ofrecía sacrificio en honor a sus hijos para que fueran perdonados, que era intachable, era honorable, era un hombre próspero. Y la Biblia cuenta en el libro de Job, como para hacerles el chisme corto, que un día el diablo va al cielo y le dice a Dios, como, bueno, ¿qué hubo? Este hijo que usted tiene, pues claro, siempre le da gracias y es un hijo maravilloso porque usted le ha dado todo, ¿no? Le ha dado una familia, le ha dado provisión, le ha dado ganado, le ha dado estos hijos, una salud excelente, pues como, ¿por qué él no habría de creer en Dios si todo lo que tiene es producto de Dios? Entonces le dice, yo quiero que usted, le dice a Dios como que me permita a mí quitarle todo para que usted se dé cuenta que él solamente lo ama por interés, y que una vez le quitemos todo, él se va a alejar. Entonces la Biblia dice que Dios no produce la prueba, pero sí la permite, y le pone una única condición al enemigo, y es: yo te pido que no toques su vida, como que puedes tocar todo menos su vida. Y así es, la Biblia cuenta que pierde a sus hijos, que pierde su ganado, pierde sus propiedades. Finalmente a él le da lepra, su esposa le dice como: maldice al Dios que te creó y muérete, o sea, una cosa horrible. Y así como nosotros en esa época de crisis, pues por supuesto que él hizo miles de oraciones, miles de preguntas, miles de no entiendo nada de lo que está pasando. Y al final, pues pareciera que Dios no lo estaba escuchando porque sus oraciones no tenían ningún efecto y él no había terminado de orar y pasaba una tragedia peor.
Y entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que mantuvo a Job en la posición correcta? Entonces hoy les quiero leer simplemente como un versículo que está en Job 19:25 en la NTV. Dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y este devocional que está aquí, que les quiero leer, dice: si tú estás familiarizado con la historia de Job, sabrás que Dios le permitió sufrir mucho, perdió su familia, su salud, todo lo que tenía. Y nosotros podemos empatizarnos con Job y sentir que él luchaba por entender por qué sentía que su vida estaba siendo inútil. En medio del sufrimiento, la única cosa que él podía saber era declarar las verdades de Dios. Pero mientras Job no comprendía su sufrimiento, su corazón y sus labios declaraban: mi Redentor vive. Él sabía el poder de esta declaración, y Dios es el único que al final, es que está en inglés, on that has the final say, como es el único que al final te puede decir, puedes saber el propósito de tu vida en esta tierra, y tú puedes afirmar que el Redentor vive. Y el devocional termina preguntando: ¿a quién conoces que haya demostrado una fe asombrosa en medio del sufrimiento? Entonces, esta historia termina con que Job finalmente dice: pucha, no entiendo un carajo, pero yo sé que mi Redentor vive y él no se puede quedar con esto, como con esto que me está pasando. Y hay unos versículos más adelante que se le atribuyen como un gran aplauso a Job, porque él dice como: bueno, el Dios que me lo ha dado todo me lo puede quitar todo. Y la Biblia cuenta que Job luego termina siendo el hombre más próspero de la Biblia, que Dios redime su historia, que le regala una esposa que también adora a Dios, una esposa creyente, vuelven a tener familia, vuelve el ganado y se multiplica 7 veces más lo que ya tenían desde antes. Y entonces les cuento esta historia porque a veces un poquito como lo que necesitamos en medio de sufrimientos es recordarnos que aunque no tengamos las respuestas, nuestro Redentor vive y Él va a venir a rescatarnos. Entonces me encanta que la pregunta al final dice como: ¿a quién conoces que ya demostró una fe asombrosa en medio del sufrimiento? Y Job es un claro ejemplo, pero para volverles a citar como la historia de mi tía, los primeros meses el cáncer siguió avanzando, los primeros meses las preguntas siguieron aumentando y por supuesto que cada vez era más difícil como encontrar consuelo. Y después de casi un año de tratamiento, de miles de luchas, de no solamente de quimio, sino también de radioterapias, porque fue como ahora combinado un tratamiento aún más fuerte para ver si hacía efecto, mi tía logró ser sana completamente del cáncer y hoy es una sobreviviente a eso. Lo que les contaba, esto fue quizás hace 5 o 4 años, y hace 3 años que su cuerpo está libre del cáncer. Y yo ya les había contado esta historia, pero como que quiero que piensen que en mi historia el final fue un final feliz, ¿no? En medio de todo el sufrimiento, en medio de todo el camino, en medio de este año de quimioterapias y de orar, de reclamar una promesa, pues mi tía fue sana. Pero yo creo que este proceso no hubiese sucedido si realmente lo que yo le hubiese dicho a mi mejor amiga no se hubiese probado en mi corazón. Y es que mi oración en esa temporada luego dejó de ser: ¿sabes qué? Dios sana a mi tía, porque la respuesta a los primeros 3 meses fue: está avanzando, está empeorando, no hay respuesta. Y en ese momento yo sentí que Dios me dijo: cambia tu oración ya no puede ser Dios sana a mi tía, sino tu oración tiene que ser: Jesús, si aún decidieras no sanar a mi tía, yo no voy a dejar de creer que tú sanas. Y creo yo que el haber cambiado la oración y la convicción en mi corazón fue lo que hizo que hoy mi tía estuviera sana. Quiero hoy animarte a que cambies tu oración y a que declares lo mismo que declaró Job, y es: yo lo único que sé es que mi Redentor vive. Y que si no conoces a una persona a quien admires su fe en una etapa de sufrimiento, ¿qué tal si esa persona hoy eres tú? ¿Qué tal si en medio del sufrimiento esa persona que no sabe qué hacer y que tiene miles de preguntas eres tú? Y que le digas a Dios: sabes que Dios,
aunque decidas no sanar mi corazón, aunque decidas no sanar mis finanzas, aunque decidas no sanar a este familiar, yo no voy a dejar de creer que tú sanas y que en medio de todo eres un Dios soberano. Amigos, gracias por este espacio, no sin antes orar, pues nos vamos. Entonces quiero invitarte que ahí donde estás, en En Vivo con Jesús, en cualquier lugar, si justo ahora estás como conduciendo tu carro, puedas como tomarte unos instantes para detenerte y como que tener una pausa y vamos a entregarle este espacio a Dios. Entonces Jesús, hoy en medio de las preguntas del sufrimiento que también seguramente tuvo Job, en medio de las miles de incertidumbres, en medio de las miles de dudas en su corazón, había una verdad que palpitaba y era: yo lo único que sé es que mi Redentor vive y pronto vendrá a salvarme. Dios, y hoy queremos declarar esta verdad para nosotros. Queremos declarar que en medio de esta situación, que en medio de esta angustia, que en medio de este problema personal, que en medio de este no como respuesta a este diagnóstico médico, podamos decir: ¿sabes qué? Queremos cambiar la oración, ya no queremos que nos sanes, ya no queremos que restaures esto, ya no queremos que cambies esto, sino queremos que nuestra oración sea que aún si no lo cambies y aún si la respuesta sigue siendo no, no vamos a dejar de creer que tú sanas, porque tu palabra dice que lo único que es imposible para ti es mentir, y tú no mientes, Dios. Yo hoy decido creer que tú no eres hijo de hombre para mentir y que no cambias de parecer, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y bajo tus promesas, aun si la respuesta a nuestra oración fuera hoy no, no vamos a dejar de creer que eres un Dios que sana, que eres un Dios que provee, que eres un Dios que restaura, que eres un Dios que nos escucha, que no es indolente, que no es indiferente, que es empático, que es amoroso. No vamos a dejar de creerlo, porque eso es lo que el diablo quiere: ponernos a prueba delante de Dios para que podamos negarte. Pero lo que el diablo no sabe es que en medio del sufrimiento lo único que vamos a decir es: yo lo único que sé es que mi Redentor vive y pronto vendrá a salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar aquí. Nos vemos este viernes 11 de agosto a las 6 p.m. hora Colombia, tanto en Facebook como en YouTube.